Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Ramos y junto a mis compañeras Andrea Salazar y Amira Rodríguez vamos a presentar el tema correspondiente a la sesión 10, que es de las espiroquetas Treponema pallidum. Primeramente tenemos a los antecedentes históricos de esta bacteria, Treponema pallidum, en donde encontramos 4 eventos importantes a lo largo de la historia, en donde el principal evento donde comenzó todo es en 1493, donde la primera epidemia de sífilis traída a España fue por la tripulación de Cristóbal Colón desde la Española. Después tenemos el segundo evento en 1527, donde Jacques de Bettencourt es el primer autor francés que escribe sobre la sífilis e introduce el término de la enfermedad venérea. Después, en 1905, Fritz Schaudinn y Erich Hoffmann descubren el agente de la sífilis, la espiroqueta pálida. Y por último, en 1984 se descubrió que la ceftriaxona es utilizada con éxito en ratones inoculados con Treponema pallidum por Johnson con una eficacia similar a la de la penicilina G. En cuanto a la fisiología y estructura de Treponema pallidum, esta es una espiroqueta fina enroscada, delgada y helicoidal, con una longitud de 6 a 20 micrómetros y un diámetro de 0.1 a 0.2 micrómetros. Esta morfología le va a permitir a esta bacteria moverse de manera característica en forma de sacacorcho, gracias a sus endoflagelos. Su pared celular se clasifica como gram negativa y carece de LPS en su membrana externa, lo que la hace menos reconocible para el sistema inmunológico del huésped. En cuanto a su membrana externa, está compuesta por lipoproteínas que no están expuestas al ambiente, lo que reduce la interacción con el sistema inmunológico del huésped. Como ya mencioné antes, esta bacteria presenta 3 flagelos periplásmicos localizados en el espacio periplásmico y se enrollan alrededor del protoplasma generando su movimiento característico. Es una bacteria considerada microaerofílica, esto quiere decir que requiere niveles bajos de oxígeno para su crecimiento y es sensible a la exposición al oxígeno. En cuanto a las proteínas que tiene esta bacteria, contiene proteínas TPR, que posee una familia de 12 proteínas llamadas TPR, Treponema pallidum Repeat Proteins, involucradas en la adhesión a las células del huésped y en la formación de poros. Y por último, Treponema pallidum in vitro. Esta bacteria no realiza el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y dependen de las células hospedadoras para la obtención de todas las purinas y pirimidinas y la mayor parte de los aminoácidos. Ahora hablaremos sobre su patogenia e inmunidad. Una de las características más importantes de la bacteria Treponema pallidum es que no puede cultivarse en el laboratorio usando medios de cultivo tradicionales. Esta incapacidad para crecer in vitro ha dificultado enormemente el estudio detallado de sus factores de virulencia. A pesar de esta limitación, los avances en la biología molecular nos han permitido que se secuencie por completo el genoma de Treponema pallidum. Gracias a esto y al estudio de sus características estructurales únicas, se han podido identificar algunas pistas importantes sobre cómo esta espiroqueta logra infectar al ser humano y evadir el sistema inmunológico. Como podemos observar en la imagen, cuando la bacteria Treponema pallidum
entra en contacto con la piel o las mucosas, es capaz de atravesarlas fácilmente. Esto es gracias a su forma de espiral y a su movilidad característica. Una vez que penetra la barrera cutánea, invade el tejido subcutáneo, donde comienza a multiplicarse. Esta bacteria no se queda localizada, una parte de ella entra en los vasos sanguíneos y de ahí se dispersa por todo el organismo a través del torrente sanguíneo. Este proceso se conoce como espiroquetemia y es fundamental porque permite que la infección no solo afecte al sitio de entrada, sino que llegue a distintos órganos y tejidos del cuerpo. Además, puede alcanzar los ganglios linfáticos cercanos y desde ahí seguir propagándose. Y pues para lograr todo este proceso de infección y diseminación, la bacteria Treponema pallidum utiliza distintos factores de virulencia que le permiten sobrevivir, evadir al sistema inmunológico y dañar los tejidos del huésped. Uno de los más importantes es su capacidad para evadir el sistema inmune, ya que posee varias lipoproteínas que están ancladas en la membrana citoplásmica bacteriana, pero la mayoría o todas ellas no se exponen en la superficie de la membrana externa. Esto hace que el sistema inmunológico no pueda reconocerla fácilmente, ya que no presenta antígenos específicos en su superficie. Por otro lado, la bacteria consigue resistir a la fagocitosis. Otro mecanismo que utiliza para adherirse al cuerpo es su capacidad para unirse a la fibronectina, una proteína que forma parte de los tejidos del hospedador. Esta adhesión facilita su interacción directa con el organismo y favorece la invasión. A nivel genético, el análisis de su secuencia genómica ha demostrado la presencia de al menos 5 hemolicinas, pero no está claro si medían en la lesión tisular. También se ha propuesto que la bacteria produce una enzima llamada hialuronidasa, que podría facilitar la infiltración perivascular. Sin embargo, esta función aún no ha sido completamente demostrada. Y finalmente, aunque la bacteria Treponema pallidum tiene varias herramientas para invadir y persistir en el organismo, la mayoría de los investigadores considera que los daños tisulares y las lesiones que se observan en la sífilis no son causadas directamente por la bacteria, sino que son consecuencia de la respuesta inmunitaria del propio paciente frente a la infección. Lo que realmente ocurre es que el propio sistema inmunológico del paciente reacciona fuertemente ante la presencia de la bacteria. Esta respuesta inflamatoria del organismo que intenta eliminar al patógeno termina dañando los tejidos donde la bacteria se encuentra. Ahora hablaremos sobre su epidemiología en México y en el mundo. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual con distribución mundial y es la tercera infección bacteriana más común en Estados Unidos. Su incidencia disminuyó con la introducción de la penicilina en los años 40, pero ha presentado aumentos en distintas épocas relacionados con cambios en los hábitos sexuales. Entre los años 2000 y 2010, los casos de sífilis primaria y secundaria se duplicaron, afectando sobre todo a varones homosexuales. Este aumento se atribuye a una falsa sensación de seguridad frente a las enfermedades de transmisión sexual, creyendo que pueden controlarse fácilmente con antibióticos. Sin embargo, la sífilis aumenta el riesgo de adquirir o transmitir el VIH, especialmente si hay lesiones genitales activas. La bacteria Treponema pallidum, agente causal de la sífilis, solo infecta a humanos y es muy lábil, incapaz de sobrevivir a la desecación
o a la acción de los desinfectantes. Es decir, es muy sensible al ambiente, por lo que no se transmite por objetos. La forma principal de contagio es por contacto sexual directo, aunque también puede adquirirse por transmisión congénita o raramente por transfusión de sangre contaminada. Aunque no es altamente contagiosa, el riesgo de infección por una sola relación sexual es de aproximadamente un 30%. Es más transmisible en las fases tempranas, cuando hay lesiones húmedas. En estas etapas puede haber bacteriemia que puede durar hasta 8 años si no se trata, permitiendo también la transmisión de madre a hijo. Pasado ese tiempo, la enfermedad puede seguir activa pero sin bacteriemia detectable. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud dice que en 2012 había en el mundo cerca de 10.7 millones de personas entre 14 y 49 años con sífilis y que cada año contrae la enfermedad 5.6 millones de personas aproximadamente. Como podemos ver en la imagen que está del lado derecho, en México, el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud registró en 2017 4.541 nuevos casos de sífilis adquirido. Mi nombre es Sandra Salazar y yo les voy a hablar sobre las enfermedades clínicas. Como bien sabemos, la evolución clínica de la sífilis se va a dividir en 3 fases. La fase primaria, caracterizada por un chancro sifilítico, que es la lesión principal. La fase secundaria, o también conocida como diseminada, y la fase terciaria o tardía. En el caso de la sífilis primaria, el chancro sifilítico inicial se va a desarrollar en el lugar de la inoculación de la espiroqueta y estas lesiones pueden aparecer entre 10 y 90 días tras la infección inicial. Inicialmente se manifiestan como una pápula, la cual va a evolucionar a úlceras indoloras y con bordes elevados. También se pueden llegar a presentar linfadenopatías regionales indoloras entre 1 a 2 semanas después de la aparición del chancro. Esta lesión representa un foco local para la proliferación de las espiroquetas, siendo la sífilis primaria uno de los estadios en los que el paciente representa un mayor riesgo de infección hacia otras personas. La sífilis secundaria, como bien lo indica su nombre, es la segunda fase de la enfermedad, en la cual los indicios clínicos de la enfermedad diseminada denotan el comienzo de esta fase. Durante este estadio, los pacientes suelen presentar de forma muy característica un síndrome pseudogripal con dolor de garganta, cefalea, fiebre, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos y un exantema mucocutáneo generalizado. Los síntomas que aparecen primeramente son el síndrome pseudogripal y las linfadenopatías. Después de esto se da la presencia del exantema. Este puede ser variable, ya sea macular, papular o pustular, y puede llegar a cubrir toda la superficie cutánea, incluidas las palmas y las plantas, el cual se va a resolver lentamente en un periodo que puede comprender desde semanas hasta meses. Las lesiones elevadas se conocen como condiloma lata, el cual puede aparecer en los pliegues cutáneos macerados y puede llegar a desarrollarse erosiones en la boca y otras mucosas. Al igual que en el caso del chancro primario o la sífilis primaria, el exantema de la sífilis secundaria es muy infeccioso. Los síntomas pueden llegar a desaparecer de forma espontánea y de esto el paciente pasa a la fase de latencia o también conocida como clínicamente inactiva de la enfermedad.
Aproximadamente un tercio de los pacientes no tratados evolucionan a un estadio tardío o terciario de la sífilis, el cual se va a caracterizar por la inflamación difusa y crónica que puede producir una gran destrucción en casi cualquier órgano o tejido. Las lesiones granulomatosas, también conocidas como gomas, se pueden encontrar principalmente en el hueso y la piel, entre otros tejidos. La sífilis congénita es aquella transmitida al feto por infección intrauterina de la madre durante el parto. Las infecciones intrauterinas pueden producir una enfermedad fetal grave que origina infecciones latentes, malformaciones multiorgánicas o la muerte del feto. La mayoría de los niños infectados nacen sin indicios clínicos de la enfermedad, pero se puede llegar a producir una rinitis que sigue de un exantema maculopapular generalizado y descamativo. También las malformaciones dentales y óseas, así como la ceguera, sordera y sífilis cardiovascular, son frecuentes en niños no tratados que sobreviven a la presentación inicial de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, una de las metodologías utilizadas es la microscopía, pero debido a que Treponema pallidum es demasiado fino para visualizarlo con microscopía óptica, se debe emplear la opción de utilizar microscopía de campo oscuro o técnicas especiales de tinción fluorescente. El diagnóstico de la sífilis primaria, secundaria o congénita puede realizarse rápidamente mediante el examen con un microscopio de campo oscuro de los exudados de las lesiones cutáneas. Sin embargo, esta prueba solamente es fiable cuando el material clínico con las espiroquetas que se mueven activamente se examina de manera inmediata, dado que éstas no sobreviven por mucho tiempo al transporte hasta el laboratorio. También no debe ser examinado el material recogido de las muestras bucales y rectales debido a su contaminación por espiroquetas no patógenas. Dadas las limitaciones de la microscopía de campo oscuro, una prueba de mayor utilidad en la detección de Treponema pallidum es la prueba de anticuerpos fluorescentes directos, en la cual se utilizan anticuerpos treponémicos marcados con fluoresceína para teñir las bacterias. En esta, como se comercializa un reactivo de anticuerpos monoclonales que es específico para los treponemas patógenos, sí se puede llegar a valorar muestras rectales y orales. La sífilis se diagnostica en la mayor parte de los pacientes mediante las pruebas serológicas. De este tipo de pruebas tenemos dos: las pruebas no treponémicas o inespecíficas y las pruebas treponémicas o específicas. Las pruebas no treponémicas van a determinar anticuerpos de tipo IgG e IgM, también conocidos como anticuerpos regínicos. Estos se van a desarrollar frente a los lípidos que se liberan de las células dañadas durante la fase precoz de la enfermedad y que aparecen en la superficie celular de los treponemas. El antígeno utilizado en estas pruebas es la cardiolipina. Entre ellas tenemos la prueba de VDLR, la regina plasmática rápida, la regina sérica no calentada y el suero no calentado con rojo toluidina. Estos van a medir la floculación del antígeno cardiolipínico con el suero del paciente. Por otro lado, también tenemos a las pruebas treponémicas, las cuales nos van a detectar anticuerpos específicos ante la bacteria, y el antígeno utilizado en este caso será Treponema pallidum. Una de las principales pruebas es la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, en la cual se van a utilizar anticuerpos fluorescentes indirectos. Las células de Treponema pallidum van a ser inmovilizadas sobre un portaobjetos y se van a utilizar como antígeno. Este portaobjetos se va a recubrir con el suero del paciente, que va a ser mezclado con un extracto de treponemas no patógenos. A la vez se van a añadir antibióticos antihumanos marcados con fluoresceína con el propósito de detectar la presencia de anticuerpos específicos en dicho suero. Pero como esta prueba resulta algo difícil de interpretar, también se opta por otro tipo de pruebas, como lo son la prueba de aglutinación de partículas de Treponema pallidum o inmunensayos enzimáticos específicos. En la prueba de aglutinación de partículas
se va a utilizar una aglutinación en microtítulos, en la cual se van a mezclar partículas de gelatina sensibilizadas con antígenos de Treponema pallidum con diluciones de suero del paciente. Las partículas se van a aglutinar cuando existen anticuerpos. En cuanto al cultivo, este no se debe de realizar, ya que Treponema pallidum en condiciones in vitro tiene una incapacidad de desarrollarse y crecer en estos cultivos artificiales. Por ello, las pruebas de elección son la microscopía de campo oscuro y la serología. Aparte de esto, también tenemos dos pruebas alternativas, una de las cuales es Western blot, que es una prueba confirmatoria en la que se van a detectar anticuerpos específicos contra proteínas del Treponema pallidum. Los antígenos reaccionan con IgG, IgM o IgA presentes en el suero del paciente. También se puede optar por una PCR, en la cual vamos a tener una detección directa del ADN de Treponema pallidum en lesiones o fluidos corporales. Esta prueba se puede utilizar para casos congénitos o en la sífilis latente. Y se puede utilizar también cuando la serología no llega a ser concluyente. En cuanto al tratamiento, la penicilina es el fármaco de elección para tratar las infecciones por Treponema pallidum. El antimicrobiano penicilina benzatina de acción prolongada se suele utilizar durante las fases iniciales de la enfermedad, mientras que la penicilina G se recomienda en la sífilis congénita y la sífilis tardía. Una alternativa para los pacientes alérgicos a la penicilina es la administración con doxicilina o acitromicina. La sífilis solo se puede controlar mediante hábitos sexuales seguros y el contacto y tratamiento correcto de las parejas sexuales de los pacientes que tienen infecciones demostradas.